Bueno, buenas tardes. En primer lugar, me encanta que ustedes saluden. Quiero darle las gracias a Sorriesli por la invitación, porque además creo que para poder asistir les hice mover un par de veces el horario. Entonces, mil gracias por la paciencia para acomodar mi presentación. Como muchas veces ocurre en estas conferencias, el tema para el que fui invitado a hablar fue respecto de las... ¿Todo el mundo me oye bien? ¿Ahí? Perspectivas económicas con el ingreso de Colombia a la OCDE y frente al acuerdo de paz. Y yo, como normalmente ocurre en estos casos, me tomé la libertad de en realidad no hablarles de eso. Yo les voy a hablar de las perspectivas económicas, pero no creo que tenga un componente muy grande respecto. ¿Allí? ¿Sí? Es que yo siento que hay un eco. ¿Ya? Ok. Sí, es que después los aturdo y puede ser peor. El componente en realidad del ingreso de Colombia a la OCDE, no creo yo que en realidad sea un cambio en la coyuntura económica. Lo que nos da es el acceso a un club de mejores prácticas. Y en ese sentido, pues como normalmente ocurre cuando uno decide que ingresa a un club de mejores prácticas, lo que impone es una disciplina y un mensaje en el que el país ha decidido que quiere acogerse a esas prácticas. En la vida real, normalmente lo que le impide a uno acogerse a ese conjunto de prácticas no es nada distinto a que uno no está listo o uno no ha querido implementarlas, porque en la mayoría de los casos son prácticas dispendiosas. Y en ese sentido, pues lo que nos ofrece el ingreso a la OCDE en realidad es la concreción de un proceso en el que hemos venido durante las últimas, yo diría que 2 décadas, de modernización de la economía y en el que hemos venido acogiendo una serie de estándares que nos insertan un poco más en la economía global, y yo creo que el ingreso a la OCDE lo que es de alguna forma la formalización de ese acceso. En consecuencia, no estoy muy segura que la presentación tenga muchos elementos pertinentes a ese punto en particular, pero sí espero ofrecerles una idea de cuáles son las perspectivas económicas y qué es lo que está ocurriendo en la economía en general por estos días. Yo no sé si bueno, parece que sí se alcanza a ver bien. Estos días son particularmente importantes porque la economía colombiana ha sufrido quizás uno de los choques más fuertes que ha sufrido a lo largo de toda su historia. La caída del precio del petróleo y, como ya les mencionaré, de algunos otros productos que Colombia exporta, ha sido o ha generado el choque de términos de intercambio, así lo llamamos, y ya les contaré un poco más al respecto, más fuerte que hemos vivido por lo menos desde, diría yo, los 80, y en muchos aspectos quizás ha sido el choque más fuerte de la historia económica del país moderno. Eso es importante recalcarlo porque, como lo menciono en muchas de mis conferencias, es distinto analizar una economía que está exhibiendo síntomas de desaceleración y algunos otros elementos que podrían en primera instancia ser desalentadores, cuando uno ha entendido que es que acabamos de vivir el choque de términos e intercambios más fuerte que la economía ha vivido en su época reciente, a cuando lo hacemos en ausencia de esa realidad. Y en ese sentido, parte de lo que la presentación busca es contarles a ustedes cuáles son los choques que ha recibido la economía colombiana y cómo nos estamos ajustando a ellos. Contrario a lo que normalmente hago en una presentación, que es escribir cuáles son los temas de la agenda, resulta tan complejo explicar un poco las implicaciones entre todos los golpes que hemos recibido, porque lastimosamente el de términos de intercambio no ha sido el único, que yo me he tomado la libertad de ilustrar, más vale, la agenda de los temas de los que yo voy a hablar. ¿Qué fue lo que nos ocurrió? La economía sufrió un choque de términos de intercambio. Como ustedes son expertos en riesgo, pero no necesariamente todos tienen por qué acordarse de su clase de macro si es que pasaron por ella, los términos de intercambio son la relación que construimos los economistas sobre los precios de los productos que la economía exporta, sobre el precio de los productos que la economía importa. Esa relación, en consecuencia, me da una
noción de la riqueza del país, porque en últimas lo que me da es una idea de, perdónenme la coloquialidad, qué tan caro vendo lo que vendo y qué tan caro compro lo que compro. En consecuencia, la expresión conjunta, que es los términos de intercambio, al aumentar me están indicando que con relación al resto del mundo el país se está enriqueciendo. Lastimosamente yo les voy a contar la historia de que cuando caen el país está de alguna forma empobreciendo. Esos términos de intercambio, como les digo, son una relación de precios. Esos precios no están determinados por ningún agente, es el mercado el que los está determinando y en consecuencia pues no son estrictamente ni predecibles ni manejables. Es decir, cuando alguien dice que se han caído los términos de intercambio no estamos hablando de que alguien hizo algo malo, y por eso cuando tenemos estos movimientos hablamos de un choque, porque es un choque externo a la economía. Ese choque de términos de intercambio, que en el caso colombiano fue una caída muy fuerte que inició en el tercer trimestre de 2014, ha tenido un impacto muy importante en todas las variables del balance externo de la economía. Y de eso les voy a hablar un poco. ¿Qué variables? Aquí yo puse una cantidad de letras que ustedes no tienen por qué adivinar, pero no tenía más espacio. Estas son las exportaciones de petróleo, de productos de petróleo y minería. Estas son el resto de las exportaciones. Estas son las importaciones y esta es la inversión extranjera directa. Al menos estas cuatro y algún otro par de cuentas del balance externo, con las cuales es que se calcula el déficit o superávit en cuenta corriente, se van a ver afectadas dramáticamente por este choque y por eso ese es el primer punto de entrada de los efectos que la economía va a recibir. Ese déficit en cuenta corriente a su vez va a tener un efecto sobre la tasa de cambio y ese efecto sobre la tasa de cambio va a tener a su vez un efecto sobre la inflación. Y hasta ahí ya veníamos en una historia de un ajuste bastante complejo por la magnitud del choque. Sin embargo, aparentemente no siendo ello suficiente, además la economía ha recibido un conjunto de choques climáticos, quizás los más intensos desde que tengamos registros históricos, que es desde 1979, y en consecuencia hemos tenido otro elemento afectando la senda de inflación. Y este, digamos, conjunto de choques son básicamente de los que les he venido a hablar. Vamos a arrancar por los términos de intercambio, entonces. Esta es la relación de precios de las que yo les hablaba. Esta relación de precios, si ustedes se olvidan por 2 segundos, aunque podría parecer más vale difícil, de esta caída, podrían ustedes imaginarse que veníamos en un ciclo bastante prolongado de ascenso de esos precios, de ese precio de los productos de exportación, en el caso colombiano y en el caso de varios de nuestros pares, las economías más grandes de Latinoamérica. Esos precios típicamente corresponden a productos básicos, que es el tipo de productos que normalmente producimos y exportamos las economías emergentes. Habrán excepciones, pero en la gran mayoría de los casos las economías emergentes nos caracterizamos porque producimos y exportamos productos básicos. ¿Qué tipo de productos, a qué se refieren las personas cuando hablan de productos básicos? Son productos que no tienen una gran cantidad de valor agregado para poder ser producidos y comercializados. Es distinto, por llevar al extremo, un microchip que tiene una gran cantidad de tecnología, de investigación, de desarrollo y mucha elaboración en su manufactura, es decir, hay una gran cantidad de valor agregado en su producción, que, sin demeritarlo, un banano, que no tiene mucho valor agregado porque en realidad pues cogemos el banano y normalmente en el mejor de los casos nos comemos el banano pelado, pero no tiene mucho valor agregado en su producción. Los productos básicos normalmente entonces corresponden a a recursos naturales, algunos de ellos renovables, el banano es renovable, podemos sembrar más bananos, y algunos de ellos no renovables como es el caso de todos los minerales, petróleo en el caso colombiano, minerales en el caso del resto de Latinoamérica, cobre, plata por ejemplo, en el caso de Perú y Chile de forma muy importante. En el caso de Brasil, por ejemplo, ellos son más productores de otro tipo de productos básicos como soya. Y en ese sentido, pues cuando vamos viendo qué le ha pasado al índice de estos términos de intercambio para cada economía, pues estamos viendo canastas diferentes de productos. Lo cierto es que esos precios habían venido creciendo aceleradamente, fundamentalmente jalanados por la aceleración económica de un país emergente,
China, que había generado una gran cantidad de tracción para el resto de las economías, precisamente en ausencia de la fuerza de crecimiento de las economías desarrolladas que vienen todavía, luchando para recuperarse después de la crisis financiera de finales de 2008, ¿ok? Y veníamos en consecuencia en una fase ascendente, y razón por la cual este mundo, que es un mundo de ciclos, los precios típicamente se comportan de forma cíclica, suben y bajan, pues se esperaba que tuvieran una desaceleración. Lo que pasa es que la desaceleración que estábamos esperando que se tuviera, pues no es la que ustedes están viendo en esta gráfica. La desaceleración que se esperaban que tuviera una desaceleración con respecto a niveles muy altos que se habían alcanzado alrededor de 2011, pero que en el caso colombiano pues ha sido realmente dramática. La caída aquí sí está muy marcada por el precio del petróleo. Hay otros productos básicos que también han caído de precio. El carbón venía cayendo de precio incluso antes de que tuvimos esta caída tan dramática del precio del petróleo, y algunos otros productos de exportación de la canasta colombiana también cayeron, pero el petróleo cayó dramáticamente. Y esa caída tan dramática es lo que ustedes pueden ver aquí, y espero que para todos sea evidente que eso nos separa muy radicalmente de lo que le ocurrió a Chile, México, Perú y particularmente a Brasil, porque si ustedes siguen también esa lineecita naranja se darán cuenta que que en el caso de Brasil realmente todo este ruido que ha habido sobre su inestabilidad macro no viene de un choque profundo de términos de intercambio como sí ha sido el caso colombiano. Ahora bien, ¿cuál es el primer resultado de un choque de términos de intercambio? Recuerdan que yo tenía unas burbujitas con un montón de letricas. ¿Qué comprende la balanza externa? La balanza externa comprende la exportación de bienes y servicios, la renta de los factores. Entonces, la exportación de bienes y servicios, esa es fácil. Estamos sumando todo lo que exportamos, restamos todo lo que importamos. Pero luego viene la renta de los factores, que es una cosa en la que normalmente las personas no piensan, porque las personas piensan sobre todo en la balanza comercial, o sea, en la exportación de bienes y servicios. Pero el balance externo tiene más componentes. En particular, tiene el componente en el cual en Colombia tenemos que remunerar todos los factores externos que trabajan en Colombia. El capital humano y el capital físico. En consecuencia, cuando viene una inversión extranjera y invierte en un proyecto productivo en Colombia, ¿a quién le tenemos que girar los dividendos? Al exterior, ¿vale? El petróleo tenía una gran cantidad de inversión extranjera. En consecuencia, cuando cae el precio del petróleo, ¿qué le pasa a las utilidades de las empresas petroleras o de servicios petroleros? Caen, y en consecuencia tengo que girarle menos dividendos al exterior. Entonces, esa renta de los factores, en la cual la gente no piensa mucho cuando está pensando en ese balance externo, porque estamos acostumbrados a estar enfocados sobre todo al balance comercial, va a ser muy relevante en cómo nos vamos a ajustar en todas estas cuentas, ¿ok? También lo va a hacer la inversión extranjera directa, porque si el petróleo tenía una gran cantidad de inversión extranjera, pues entonces esta también se va a ver afectada con un cambio en los precios relativos de este bien. En consecuencia, lo que nosotros primero estábamos esperando, pues era una ampliación muy fuerte de ese... perdónenme, se me olvidó un tercer elemento que por lo menos es fundamental mencionar, en particular en esta región del país. Después de la renta de los factores está otra renta que no se llama de los factores porque no es una contraprestación a ningún servicio. Muy relevante para esta zona del país, que son las remesas. Entonces, los tres renglones que yo tengo que sumar para ver cuál es el balance externo del país son balance de exportaciones de bienes y servicios, que es lo que llamamos el balance comercial, la renta de los factores, donde estoy restando las cosas que tengo que pagar y sumando lo que me pagan a mí, por ejemplo, a las inversiones que tenemos en Latinoamérica, las empresas colombianas, etcétera. Y finalmente las remesas, donde estoy sumando las remesas que nos envían desde el exterior y tengo que restar si hubiesen remesas que Colombia le está girando al resto del mundo. ¿Listo? El primer golpe se da sobre las exportaciones, porque se están cayendo el precio de las cosas que yo exporto. Al caerse las exportaciones, pues ese es un ingreso en ese balance externo que se descuelga muy profundamente, y el primer impacto entonces es precisamente este aumento tan fuerte en el déficit en cuenta corriente. Aquí se los estoy mostrando en millones de dólares. Esa es la primera
digamos, ese es el efecto natural o de libre de texto de un choque de términos de intercambio, y en el caso colombiano, como el choque fue tan fuerte, pues en efecto, la forma en la que se amplió ese déficit en cuenta corriente también fue bastante marcada. Ahora, ese que es el efecto que nosotros llamamos de cantidades, tiene que venir acompañado de un efecto en precios. En el momento en que de alguna forma lo que estoy diciendo es que el balance externo, donde yo cuento los recursos que salen y los limpio de los recursos que entran, eso se disminuyó profundamente por esa caída tan fuerte en las exportaciones, pues es también cierto que las divisas a las que tiene acceso la economía se disminuyeron y en consecuencia la oferta de esas divisas cayó. Y si la oferta cae, algo tiene que ajustarse ante la misma demanda, pues tiene que subir su precio. Entonces, la primera reacción que vemos después de ese ajuste en cantidades es un ajuste en la tasa de cambio, precisamente porque se está haciendo el ajuste en precios, que es absolutamente concomitante a la ampliación en ese déficit en cuenta corriente. Es por eso que hablamos muchas veces que el tipo de cambio está haciendo el ajuste necesario. Es decir, lo que estamos viendo en la devaluación del tipo de cambio no es ni malo, ni sorprendente, ni evitable, porque es, digamos que los precios y las cantidades tienen que ir juntos por el mundo. Entonces, si íbamos a tener ese efecto en las cantidades, que a su vez fue efecto de un cambio en los precios relativos, precisamente por lo que les cuento de los términos de intercambio, necesariamente tienen que venir acompañado con un ajuste en el tipo de cambio. Ahora bien, Colombia tiene un régimen de inflación objetivo, así se llama la forma en la que el Banco Central conduce, organiza su política monetaria, su estrategia de política monetaria con flotación cambiaria. Para que nosotros podamos concentrarnos en controlar la inflación a través de la tasa de interés, tenemos que dejar que el tipo de cambio flote, porque la tasa de interés y el tipo de cambio son como dos caras de una misma moneda y no puedo controlar las dos cosas al mismo tiempo. En consecuencia, cuando el tipo de cambio empieza a hacer este ajuste en un régimen de flotación cambiaria, lo que el banco hace es dejar que se dé esa devaluación. Muchas personas pueden resultar ganadoras en esa ecuación, pero como normalmente pasa, si muchas personas pueden resultar ganadoras en esa ecuación, pues muchas personas pueden resultar perdedoras en esa ecuación. Y puede haber además una sensación de que hemos perdido capacidad de hacer cosas que antes hacíamos porque veníamos acostumbrados ya a más o menos 10 años en que la tasa de cambio venía bajando y entonces apuesto que todos los presentes habían comprado más computadores, más relojes importados. En el caso de las señoras además comprábamos cada vez más productos raros hechos de caviar, de cosas raras, etcétera, porque era más barato. Sin embargo, ese aumento en la tasa de cambio, a pesar de que ustedes se sientan a veces un poco afectados por él, es fundamental para ajustar los desajustes que se dan en la economía. Porque esto que yo les mostré aquí, esto es un desajuste. Ese desbalance externo, el hecho de que el déficit en cuenta corriente sea más alto, lo que nos dice es que la economía colombiana está más endeudada con el resto del mundo. El déficit en cuenta corriente es una manera en la que nosotros miramos nuestra posición contra el resto del mundo. Si nuestros ingresos son mayores a nuestros gastos versus el resto del mundo, entonces tenemos un superávit. Si nuestra producción es menor que lo que estamos gastando, entonces tenemos un déficit. Y de la misma forma que ocurre en sus hogares o en sus empresas, cuando ustedes están gastando más de lo que producen, ¿qué los está financiando? La deuda. ¿Sí? Al tener un déficit en cuenta corriente, lo que tenemos es una mayor posición deudora. Al tener un déficit, siempre es deudora. Al tener un mayor déficit, tenemos una posición deudora mayor que la que teníamos antes con el resto del mundo. El problema con las posiciones deudoras no es tenerlas. No hay nada de malo con tener deudas, espero que todo eso lo tengamos internalizado en este foro. El problema es que no paguemos. Y sobre todo, el problema es el momento en que las entidades que están proveyendo la financiación, que en este caso es este imaginario que es el resto del mundo, puedan empezar a tener temores de que la economía colombiana no tenga la capacidad de pagar estas deudas. Entonces, si bien no hay mejor cliente para un otorgante de crédito que el que se endeuda y paga, a medida que el volumen de endeudamiento de este cliente va creciendo, empiezan a crecer los temores de que esté sobreendeudado. Y si está sobreendeudado, empieza a existir el riesgo de que deje de cumplir con sus obligaciones.
Y en esos momentos, de la misma manera que ocurre con los agentes privados, ocurre con los países, quien le presta crédito de repente dice, no le puedo seguir prestando porque ya no estoy seguro de su capacidad de repago. Entonces, el problema de una ampliación del déficit en cuenta corriente es que al volverse muy grande, surgen los temores de que se convierta en una palabra que nosotros usamos a menudo, que es insostenible. Insostenible es la forma en que en macro se denomina al momento en que uno dice, no estoy tan segura que este cliente me pueda pagar con el nivel de endeudamiento que está llevando. Ese es un fenómeno que queremos evitar de forma muy importante, porque la consecuencia de ese fenómeno es que el resto del mundo haga lo que se denomina en esta jerga una parada súbita de capitales. La parada súbita de capitales no es nada distinto a que el resto del mundo decida contraer el crédito que nos venía dando. ¿Cómo nos da el crédito el resto del mundo? Si acá está la cuenta corriente, acá está la cuenta de capitales. Si la cuenta corriente es deficitaria, la de capitales tiene que necesariamente ser superavitaria, porque lo que me gasté, perdónenme, allá arriba, lo financié acá abajo. ¿Cuáles son los rubros grandes de financiación? La inversión extranjera directa, la inversión extranjera de portafolio y el endeudamiento externo. Hay algunas otras cosas menores, pero esos son los tres rubros. Entonces, en la medida en que se amplía el déficit en cuenta corriente, necesariamente quiere decir que por alguno de esos tres rubros se aumentó la financiación que el resto del mundo nos venía otorgando, lo cual es una buena noticia, entre comillas, en el sentido en que alguien estuvo dispuesto a prestarnos esos recursos. Pero ya que no los prestaron, es muy importante que después de este choque de ingreso, nosotros empecemos a reducir nuestros gastos. ¿Por qué? Porque de la misma manera que, repito, en un agente individual, acá hay una pantalla, dos pantallas se murieron. En la misma manera en que en el balance de un agente individual, si a mí me cae el ingreso transitoriamente, yo no necesariamente tengo que salir a hacer un ajuste del gasto. Yo puedo precisamente pedir deuda para solucionar mis problemas transitorios de ingreso. Cuando tengo una caída del ingreso que es permanente, pues si yo no ajusto el ritmo de gasto que yo traía y que era el acorde al nivel de ingreso, pues entonces necesariamente estoy desbalanceado, porque estoy gastando a un ritmo que correspondía a otro nivel de ingreso. Cuando cae el precio del petróleo de $100 a, todavía no sabemos muy bien cuál va a ser el nuevo nivel de estabilidad, pero cualquiera que fuera sustancialmente inferior a $100, vamos a decir $50, usando más o menos los niveles actuales, pues eso quiere decir que a mí me bajaron el ingreso en un monto sustancial, porque bajé a la mitad el precio de uno de los productos de importación más importantes para la economía. Si bien en el caso colombiano esta economía no es muy abierta y en consecuencia esas exportaciones no pesan tanto en todo el producto, en cualquier caso, en el balance externo, como ustedes lo pueden ver en esas barritas, pues eso sí tuvo un impacto importante. Y lo más relevante que tenía que hacer la economía era empezar a hacer un ajuste del gasto para que fuera el consistente con esta nueva senda de ingresos, que se dio por las razones que se hayan dado la caída del precio del petróleo, que son todas ellas difíciles de entender y créanme, más difíciles de precaver. La tasa de cambio, al tener esta depreciación, aquí ya vemos la corrección, pero pues si ustedes se dan cuenta, todo este periodo es un periodo de depreciación en respuesta al aumento en el déficit en cuenta corriente, es la señal que permite que empecemos a corregir ese desajuste. ¿Cómo? Cuando aumenta la tasa de cambio, le manda varias señales a la economía. Primera señal que le manda a la economía es decirle que exportar ahora es más rentable que antes. La segunda señal que le manda es que importar ahora es más costoso que antes. Y en consecuencia la economía debería empezar a buscar otras cosas que exportar y sustituir lo que importa por productos que estén en pesos y que no estén afectados por la tasa de cambio. De esta manera se empieza automáticamente, llamémoslo así, a cerrar ese déficit en cuenta corriente que se abrió por cuenta de la caída del precio del petróleo. Deberían aumentar las importaciones, deberían caer las importaciones, podrían aumentar las remesas porque ahora cada dólar que entra va a generar más pesos, entonces hay incentivos para que nos envíen más remesas.
¿Podría la renta de los factores cambiar de signo? Aunque en realidad eso no es tanto por la tasa de cambio, sino por este efecto que les cuento, que al caer la inversión extranjera directa también caen los dividendos que tenemos que remitir. Y todo eso va juntándose de forma que este déficit en cuenta corriente se vaya ajustando para que nosotros no seamos tan vulnerables a que nuestros acreedores decidan en algún momento que no somos sostenibles y corten esa financiación. ¿Eso quiere decir que tenemos que cerrar el déficit en cuenta corriente a cero? No. Precisamente lo que estamos evitando es eso. De alguna forma, como también ocurre cuando hacemos un análisis de un deudor, uno quiere reducir voluntariamente su nivel de deuda precisamente para poder mantener el nivel de deuda que le permite a uno suavizar su consumo. Si de un día para otro tengo que cerrar a cero mi nivel de deuda, que es lo que ocasionaría que nuestros acreedores nos corten la financiación, el problema es que el apretón que tenemos que hacer en consumo en ese momento sería dramático y vendría con altísimos costos de actividad económica y en consecuencia de desempleo. Entonces, precisamente este es el tipo de cosas en las que uno quiere corregir un poco, voluntariamente, llamémoslo así, para que no venga una corrección dramática que nos haya sido impuesta por una parada súbita del mercado de capitales. Todos esos mecanismos en efecto se activaron con el aumento de la tasa de cambio y lo que vemos es que ya hemos tenido un ajuste. Aquí no alcancé a pegar la gráfica del último dato, pero el último dato trimestral fueron 3.381 millones de dólares, o sea que por fin estamos llegando a niveles similares a los que teníamos en marzo del 2014, es decir, antes de que viviéramos este choque. Lo que quiere decir que la economía finalmente se ha demorado en hacer este ajuste, pero vamos en la dirección correcta, haciendo el ajuste que nos devuelve la tranquilidad en términos de esa vulnerabilidad externa. Ahora bien, como porcentaje del PIB, esta historia es aún más difícil, porque resulta que el PIB, cuando hacemos el porcentaje del PIB de la cuenta corriente, estamos midiendo en millones de dólares. Cuando tenemos una devaluación, que dependiendo del periodo puede ser de 60%, ¿qué le pasa al PIB en dólares? Se contrae. En consecuencia, aunque vamos haciendo un ajuste muy importante en millones de dólares, como porcentaje del PIB, siempre nos vamos a ver visto afectados porque el monto del PIB en dólares también se contrae con la devaluación, con lo cual esta cifra se ve peor como porcentaje del PIB que en dólares. Sin embargo, este trimestre, después de un año 2015 que fue bastante angustioso en estos términos, finalmente este dato que fue 6.5% para cierre de 2015, lo acabamos de cerrar a 5.6% en el primer trimestre del 16. A todos ustedes no debe parecerles tan emocionante como a mí, pero ha sido un proceso muy tortuoso que hayamos podido empezar a ver como porcentaje del PIB que la economía se ajusta. Ese 5.6% no solamente es menor que el 6.5%, sino que es incluso menor de lo que todos teníamos en nuestros pronósticos. El equipo técnico del banco estaba esperando un 6.6%, así que un punto porcentual del PIB en términos de mayor ajuste en el déficit de cuenta corriente son excelentes noticias. A nadie le parecen tan excelentes noticias porque tienen que venir acompañadas necesariamente de una desaceleración de la economía. ¿Por qué? Porque, como les iba contando, esa tasa de cambio manda una señal a las exportaciones. Sin embargo, la señal que la tasa de cambio le mandó a las exportaciones llegó en un momento en que la demanda externa es bastante débil. La demanda externa de los países desarrollados no ha logrado, llamémoslo así, acabar de recuperarse con contundencia después de la crisis financiera del 2008, y la demanda externa de los países emergentes, en el caso colombiano, está muy concentrada en nuestros países vecinos, que son nuestros socios comerciales. Nuestros principales socios comerciales han sido Venezuela y Ecuador, y tanto Venezuela como Ecuador se han visto afectados exactamente por el mismo choque, que es la caída del precio del petróleo. En consecuencia, la señal que le hemos dado a las exportaciones la hemos dado en un momento en que quienes demandan nuestros bienes no estaban en condiciones de demandar más, a pesar de que el costo relativo de los bienes colombianos hubiera caído. Entonces, el resultado ha sido, buena parte de este ajuste lo hemos tenido que hacer por vía de las importaciones, por vía de las importaciones, porque las exportaciones
pues han tenido un comportamiento. Esto es como se ve precisamente nuestras exportaciones tradicionales, donde está incluido el petróleo y sus derivados. Aquí están, quité las tradicionales, pero dejé Venezuela y Ecuador, y como ustedes se dan cuenta, pues evidentemente lo que reflejan es que esos socios comerciales se han visto igual o más, en realidad más afectados que Colombia por el choque de términos de intercambio, y en consecuencia, pues aquí estamos viendo que lo que queda es esa rayita azul tratando de sacar la cabeza, pero pues que le es difícil jalonar el efecto que estamos teniendo de las otras dos fuerzas. Y esto fundamentalmente porque, como les comentaba, el crecimiento en general de nuestros socios comerciales, pues hemos tenido que reestimarlo todos los años a la baja, porque nuestros vecinos están sujetos al mismo choque y porque el mundo desarrollado no gana recuperación con la velocidad y la contundencia que siempre estamos esperando. En ese sentido son las importaciones las que han tenido que hacer el ajuste, y pues aquí ven que la caída que hemos tenido en este rubro ya nos ha permitido cerrar una parte del desbalance. La otra parte del desbalance en cuenta corriente la hemos venido cerrando, como les contaba, porque estamos remitiendo menos dividendos, eso ha sido un rubro importante, y la otra parte del desajuste la hemos venido cerrando porque, aunque no hemos tenido una buena respuesta en exportación de bienes, hemos tenido una buena respuesta en exportación de servicios, donde el turismo es uno quizás de los que más potencial tiene, y creo que en la región en particular es particularmente relevante, y hemos visto que en efecto ese rubro ha tenido una respuesta que nos ha venido ayudando a cerrar este es el dato en millones de dólares del déficit en cuenta corriente, que, como les digo, en términos trimestrales, pues el primer datico que tenemos para 2016 nos muestra que esto que ya logramos, que fue frenar la caída, pues se está consolidando como una corrección para lo que resta de 2016. Ahora bien, eso necesariamente implica que estas dos rayitas, el crecimiento del PIB y el crecimiento de la demanda, tienen que desacelerarse. Porque, como les estaba diciendo, cayó nuestro ingreso. ¿Qué teníamos que ajustar? Nuestro gasto. La única forma de ajustar el gasto y seguir creciendo es que logremos que las exportaciones netas suban dramáticamente, y no ha sido el caso porque estamos en un ambiente de demanda externa débil. Entonces, al final del día, la única manera que teníamos de ajustar ese desbalance externo era creciendo menos. Y es por eso que ustedes pueden haber escuchado en varios foros que el banco ha venido hablando de que teníamos que tener una desaceleración necesaria. En principio, para nadie son buenas noticias que la economía crezca menos. Sin embargo, en algunas coyunturas, lastimosamente, pues es cierto que necesitábamos crecer menos porque teníamos que poner en orden la casa. Y teníamos que poner en orden la casa porque, dado el choque de ingreso que sufrimos, pues en algún momento nuestra deuda con el resto del mundo creció significativamente y nos estaba generando problemas que, si no corregíamos de esta manera gradual y ordenada, podían amenazarnos con una corrección dramática, desordenada, impuesta por nuestros acreedores, digámoslo así como pensamos en una parada súbita de capitales, y que sería muy costosa para la economía, un escenario similar al que vivimos a finales de la década de los 90. En ese sentido, la economía se ha venido desacelerando. Este 2.5, que fue la última noticia que recibimos para el primer trimestre, va en línea con las proyecciones que el banco tiene. El equipo técnico está proyectando un crecimiento de 2.5 para 2016 y de 2.5 para el primer trimestre, o sea que ese ajuste de la demanda interna, para lograr que recuperemos esa sostenibilidad externa, se ha venido dando de manera ordenada en una economía que, además, si algo lo que ha probado más vale es ser resistente, aunque, repito, suena un poco irónico, de alguna forma era necesario que nos desaceleráramos más rápido y ese no fue el caso, pero ya vemos que el ajuste en realidad se está empezando a concretar en las cifras de déficit en cuenta corriente de manera optimista desde el punto de vista del orden en la casa, que yo entiendo no es siempre lo que suena, digamos, más prometedor para los agentes que están tratando de generar su actividad productiva y sus utilidades en la economía. Ahora bien, los choques climáticos. Quiero que guarden la idea de que para hacer ese ajuste del déficit en cuenta corriente tuvimos que tener una depreciación importante de la tasa de cambio nominal, lo cual presiona los precios.
porque la gente tiene que hacer una traducción de ese aumento en los costos, las cosas que importan, hacia los precios internos. No solamente por los bienes que son importados y que se venden directamente al público como importados, sino también por aquellos bienes cuyos costos de producción se aumentaron. Hay muchos bienes y servicios que, aunque ustedes se los estén comprando, consumiendo, producidos en Colombia, cuando se devuelvan a ver cómo se produjeron esos bienes, en la cadena de producción tienen componentes importados. Mi ejemplo creo que más evidente es cada vez que ustedes comen proteína animal. Ustedes comen proteína animal, la proteína animal probablemente fue criada, producida y sacrificada en Colombia. Pero de todo lo que se alimentó, probablemente 3/4, por decirlo menos, fue importado, porque tenemos una importación fuerte de cereales que son los que están inmersos en la producción de concentrado de los animales con los cuales consumimos esa proteína animal. Entonces, aunque ustedes no estén importando la proteína animal, el costo de esa proteína animal se ve afectado por el aumento de la tasa de cambio, ¿vale? Dicho eso, adicionalmente tuvimos un choque climático que además arranca mucho antes de que el choque arrancara. No sé cómo poner esto en alguna forma inteligible, pero la amenaza del fenómeno del Niño hizo que empezáramos a sentir los efectos en la reducción de producción de alimentos incluso antes de que empezáramos a sentir el fenómeno del Niño como tal. En consecuencia, cuando ya empezamos a sentir los efectos de la sequía, ya llevábamos un tiempo con el precio de los alimentos presionado por la amenaza, los efectos que esta amenaza habían tenido en la producción de alimentos en Colombia. Como les mencionaba, este es el fenómeno del Niño más fuerte que hemos tenido desde que tengamos registro de la temperatura del Océano Pacífico. Y las consecuencias, pues ustedes, primero que todo, las pagan todos cada vez que hacen mercado, pero las pueden ver también en la gráfica. La inflación total ha aumentado hasta un 8.20%, jalonada principalmente por la inflación de alimentos que ha llegado en el mes de mayo, llegó a un nivel de 13.5%. Este choque es evidentemente un choque muy fuerte, donde se coluden tanto el impacto de la tasa de cambio como el impacto de este fenómeno climático. Ambos fenómenos son lo que en economía llamamos choques de oferta. Cuando yo junta directiva del Banco de la República, aumento la tasa de interés, ¿qué estoy tratando de afectar? La demanda. Al aumentar la tasa de interés, estoy diciéndole a los agentes económicos que se endeuden menos porque es más costoso y que ahorren más porque es más rentable. Pero al ahorrar más y endeudarse menos, lo que van a hacer es consumir menos, es decir, estoy afectando la demanda. Pero la política monetaria no tiene instrumentos para afectar la oferta. Cuando la economía deja de sembrar porque tiene un fenómeno climático, ¿qué es lo que se está dañando o afectando? La oferta, ¿vale? Cuando se aumentan los costos de producción sin que sea un problema de que se demandaron demasiados bienes finales, lo que se está chocando es la oferta. Entonces, la política monetaria se vio enfrentada a una coyuntura bien particular, y es que tuvimos choques de oferta para los cuales no está diseñada esta política. Y la recomendación del libro de texto, digámoslo así, es que en casos de choques de oferta no se sube la tasa de interés porque son transitorios, se espera que suban, llueva, etcétera, se recupere la oferta y los precios bajen. Lo que pasa es que esa recomendación de política está enmarcada en el evento en que tenemos choques con cierta intensidad y sobre todo, cortos. Todos son transitorios. Lo que acabamos de ver en términos del efecto climático que ha vivido Colombia es transitorio. Ya estamos llegando a niveles de lluvias más o menos normales y en la segunda parte del año tendremos lluvias abundantes. ¿Transitorio fue? La respuesta es sí, sí fue transitorio. Pero fue muy larga la duración del choque. En consecuencia, desancló el proceso de formación de precios y el proceso de formación de expectativas. Y en esos eventos tiene que actuar la política monetaria. De alguna manera yo tengo que salir a afectar la demanda para compensar los efectos de ese choque de oferta. A pesar de que yo no voy a poder afectar la oferta, tengo que desacelerar la demanda para que en agregado todos los efectos no me manden los precios tan arriba que luego sea difícil recuperar la senda de convergencia, como llamamos nosotros, para que la inflación regrese a estar en el 3%
con un rango de tolerancia entre más y menos 1%. Es por eso que el Banco de la República ha venido aumentando su tasa de interés. Afortunadamente, la señal de tasa de interés para controlar la inflación también iba en el mismo sentido de lo que necesitábamos que ocurriera para ajustar el gasto, para hacer el ajuste del balance externo. Esa no es una misión de la política monetaria, sin embargo, en esta coyuntura en particular, los dos temas iban alineados y en consecuencia, pues lo que hemos visto es una desaceleración que ha contribuido para el ajuste del balance externo y que viene contribuyendo para el ajuste o la convergencia de la inflación. Ustedes me dirán, pues nosotros ahí no vemos ninguna convergencia, y en efecto, lo que se está esperando es que en la segunda parte del año los precios empiecen a caer porque ya empecemos a ver la reversión de los efectos del choque del fenómeno del Niño y que a lo largo de 2017 esta se vaya reduciendo para meterse de nuevo en el rango meta. Para ello, hemos tenido que hacer un aumento de tasas de interés. Con el último aumento ya vamos en 7.5%, y la idea es que con los rezagos que tiene la política monetaria, porque hay un rezago entre el momento en que se da el impulso y en que reacciona la demanda, pues esa desaceleración de la demanda lo que haga es mitigar los efectos de estos choques que han sido tan intensos y sobre todo tan persistentes. En consecuencia, pues como se habrán dado cuenta, los ejes centrales no eran los de la OCDE. Las perspectivas económicas en este momento se podrían redondear en el hecho de que la economía se ha venido ajustando a un conjunto de choques extraordinarios, pero lo ha venido haciendo de una manera ordenada. De hecho, quizás mucho más ordenada y mucho más resistentemente, llamémoslo así, que buena parte de las economías de la región que, como ustedes vieron en la slide inicial, ni siquiera sufrieron un choque de la magnitud que recibió Colombia. Y es por eso, pues que hasta el momento lo que tenemos es un proceso ordenado de ajuste, donde lo que para muchos no son buenas noticias, que es la desaceleración de la economía, en realidad es precisamente la forma en la que teníamos que organizar la casa para poder recuperar nuestra capacidad de crecer en orden. Para poder crecer en orden tenemos que diversificar la base de aquello que exportamos para poder generar ese crecimiento sin que venga con un desbalance externo. Y esa era básicamente la historia que quería contarles hoy. Mil gracias. Dos preguntas. Vamos a dar opción para dos preguntas. Buenas tardes. Antes de hacer mi pregunta la quiero felicitar porque realmente fue una exposición que plantea la economía desde un punto financiero y económico muy real, diferente a la que hicieron en la mañana, que fue un planteamiento como muy político, con los indicadores y todo lo demás. La pregunta es la siguiente: nuestro país se ve muy afectado por el tema de tasa de cambio. Obviamente es un efecto que monetariamente en las compañías genera un riesgo, y eso pues obviamente ha sido un poquito difícil de controlar con todos los cambios y la volatilidad que ha tenido nuestra moneda frente a las divisas. En este momento, los modelos económicos que tiene el Banco de la República, más o menos ¿a qué tiempo esperamos volver a estabilizar, si es que se espera que se estabilice? Esa es la pregunta. La verdad sea dicha, es que nosotros, bueno, lo primero que es importante resaltar es vuelve y juega. Para poder controlar la tasa de interés es necesario soltar la tasa de cambio. Lo segundo es que los fundamentales, como lo llamamos nosotros a las fuerzas, que son muy de base respecto de cómo es que se genera ese precio, pues han venido cambiando dramáticamente, porque tuvimos un cambio en nuestro balance externo, en ese déficit de cuenta corriente que fue muy dramático. En consecuencia, la devaluación que tuvimos era la previsible. Como no esperábamos esa caída tan fuerte en el precio del petróleo, no esperábamos esa devaluación tan fuerte y persistente.
Y en este momento, tengo que ser absolutamente cándida, decir dónde va a estar el precio del petróleo al final del año, pues es realmente imposible. Y ese es uno de los fundamentales que va a continuar afectando el tipo de cambio. Lo que vemos hasta el momento es que hemos logrado alguna estabilidad. Hubo un periodo breve de volatilidad reciente porque se cambiaron muy fuertemente en algún momento las perspectivas de los agentes respecto del momento en que la Fed fuera a subir por segunda vez su tasa de interés. Entonces, si ustedes vieron, la tasa de cambio cayó a medida que el precio del petróleo iba subiendo, pareció haberse quedado allá abajo un ratico y de repente los agentes económicos dijeron, hay signos de que la Federal va a subir la tasa de interés en junio, y tuvimos un rebote. No subió la tasa de interés en junio y los datos económicos recientes muestran que probablemente el aumento de tasas de interés de la Fed va a ser más gradual de lo que el susto, entre comillas, indicaba. Entonces, en este momento, por lo menos, estamos en tiempos de paz. Pero es absolutamente cierto que es imposible predecir con algún grado de precisión cuánto tiempo esta relativa estabilidad va a durar, porque mientras el Banco de la Reserva Federal esté en este proceso de ajuste de tasas de interés y el mercado del petróleo acaba de encontrar como ese nuevo equilibrio de largo plazo, pues lo que vamos a seguir teniendo probablemente es que después de estos periodos de paz tengamos de nuevo algunos periodos de volatilidad. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, el terreno en el que estamos teniendo la volatilidad, pues es un terreno que es cercano a estos 3.000 pesos por dólar, con un rango amplio de fluctuaciones, distinto al que teníamos en 2014. Creo que por acá hay otra pregunta. Buenas tardes. Doctora, estamos en estos momentos, creo que en La Habana se está hablando de paz, y los datos que usted nos ha dicho son muy reales, pero también se nos dan noticias alentadoras de que si se llega a firmar la paz, esto va a redundar en el real crecimiento de la economía. ¿Qué tanto realmente impactaría una firma de paz en las cifras macroeconómicas del país? Nosotros, el banco no tiene un cálculo de cuáles sean las implicaciones en términos económicos, llamémoslo así, de crecimiento de este acuerdo, entre otras cosas, porque es difícil de cuantificar en tanto que aún no se tienen noticias concretas sobre cuáles son las acciones de corto plazo que ello va a conllevar. Sin embargo, realmente me parece a mí que lo que está ocurriendo en La Habana no se mide en puntos del PIB. Hoy es un día feliz y creo que eso va mucho más allá de lo que nos pueda dar en crecimiento, quitar en costos. Creo que la mentalidad de todos los que están aquí para las siguientes generaciones va a cambiar. Mil gracias a todos ustedes por su atención.